Buenas tardes. Un gusto tenerle acá. Mi nombre es Diego Mesina, yo soy de la GIZ. Gracias por venir al evento. Está pensado para las empresas privadas en el marco del LATAM Renovables, nuestro side event. Y bueno, un poco la dinámica va a ser presentaciones por parte tanto de representantes de GIZ como de HK. Esto se organiza en el marco de la Alianza Energética Uruguay-Alemania, el cual también se implementa en conjunto con la AHK, quienes tienen toda la experticia con el sector privado y nos han estado apoyando en esta iniciativa. La Alianza Energética partió recién este año, se ideó desde el año pasado, y estos son los primeros pasos que estamos tomando para materializar esta iniciativa. Como les comentaba, yo soy asesor técnico de la GIZ, soy ingeniero industrial y he estado trabajando con Uruguay desde el año pasado, primero con el programa Power2X, con el cual generamos estudios bastante, yo creo que fueron interesantes, y ahora con la Alianza Energética le estamos dando continuidad a través de la GIZ a ese trabajo. Posteriormente, después que todos presenten, está ese número de WhatsApp, el cual les solicitaría por favor agregar, en el cual ustedes pueden solicitar preguntas, van a estar anotadas y yo después las voy a presentar a los speakers, cosa que puedan ser resueltas. Eso, sin más que nada, gracias por estar y los dejo con Daina Nedemeyer. Ella es ingeniera civil en construcción, graduada de la Universidad de Wismar, Alemania, y trabajó también en la HK. Y se ha especializado en energías renovables. Actualmente ejerce la función de Head de la Energy Partnership Uruguay-Alemania. Muy buenas tardes. Me gusta de que la sala ya está tan llena de que por favor toma asiento. Ahí tenemos todavía uno. Y yo espero de que esta charla sería tan interesante de que aunque sea una de las últimas, sea interesante para ustedes. La Energy Partnership, ustedes seguramente han pensado que es esta cosa. La Energy Partnership es una iniciativa del Ministerio de Economía y Acción Climática de Alemania. Tienen partnerships y energy dialogues con más de 30 países en todo el mundo, y uno de estas energy partnerships es también con Uruguay. Como Diego ya contaba, esta iniciativa fue firmada en el año pasado, 2023, durante el Berlin Energy Transition Dialogue, entre el Ministerio BMWK en Alemania y el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. En el primer Steering Committee, que fue en marzo de este año, los dos partes acordaron de que van a trabajar en conjunto sobre los temas de eficiencia energética en diferentes partes, de industria, de electromovilidad y también de hidrógeno verde acá en Uruguay. Me gustaría, como tengo solamente 5 minutos, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos de la estratégica de importación de hidrógeno que fue justamente publicado en la semana pasada en alemán y desde ayer está también en inglés, que ustedes pueden leer completamente. Es la estratégica de importación de hidrógeno y sus derivados hacia Alemania. Es solamente para Alemania. Y en esta estratégica se calcula de que Alemania va a tener una demanda nacional de 95 hasta 130 terawatt horas para el año 2030. Del Fraunhofer, ahí está, ya contaba un poco, tenía también un diagrama de eso, y se calcula de que probablemente 50 hasta 70% de esta demanda va a ser necesario de importar. Las primeras estimaciones dicen de que probablemente la demanda va a aumentar hasta 360 hasta 500 terawatt horas solamente en hidrógeno y unos 200 terawatt horas
de todos los derivados, y eso hasta 2045. Ahí sería interesante ver también cómo puede ser el aporte de Uruguay en especialmente en la parte de los derivados. Un poco más tarde, el colega de Enatrac va a entrar un poco más en detalle de los diferentes tipos de los derivados. No quiero adelantar ahí demasiado. Esta estratégica es parte de la estratégica nacional de hidrógeno de Alemania y da como un marco, no entra mucho más en más números para decir eso, sino da como el marco de la importación. Que se menciona también en esta estratégica es justamente los partnerships que Alemania ya tiene con los diferentes países y dentro de estos partnerships justamente está también la de Uruguay. La meta de la estratégica de importación es especialmente la descarbonización de la industria de Alemania hacia la carbon neutralidad hasta 2045. Y así se marca en esta ruta hacia la carbono neutralidad de Alemania. Dentro de la Energy Partnership Uruguay-Alemania existen dos grupos de trabajo. Uno se va a preocupar especialmente sobre eficiencia energética, pero también hay uno que es para fomentar la industria de hidrógeno verde acá en Uruguay. Una parte importante, y por eso ustedes también están todos acá, es la cooperación que tenemos en este marco con la HK acá en Uruguay, porque es importante de que ustedes como industria también sean parte de esta alianza. Y con eso me gustaría dar la palabra a Kira y que Diego va a presentar brevemente. Gracias, Daina. Interesantes datos que da sobre Alemania y que da cuenta de que esto es un desafío global y que Alemania no va a poder lograr su número, en el fondo, los que presenta Daina, sin la cooperación internacional y sin los derivados que eventualmente Uruguay puede exportar. A continuación va a presentar Kira, que ella es profesional con maestría en negocios y gestión internacional, cooperación internacional para el desarrollo y relaciones internacionales. Varios años trabajó en la HK de México, donde gestionó proyectos en energía renovable, eficiencia energética, digitalización, y dentro de la red de cámaras alemanas en Berlín para la coordinación internacional de proyectos. Actualmente es directora ejecutiva de la HK de Uruguay. Gracias, Diego. Y creo que todos se preguntan qué es HK. Auslandshandelskammer. Claro. Entonces, muy bienvenidos a nuestro side event. Tenemos casa llena, eso nos da mucho gusto. También muchas gracias a nuestros socios que nos llamamos Partner in Crime, que es la GZ. La GZ es como la AUSI alemana, se puede decir, ¿no? La Agencia de Desarrollo para Proyectos. Y muchas gracias a Ignacio por estar con nosotros, aliado acá en Uruguay por parte de la Asociación de Hidrógeno, y a Javier, que luego nos va a dar una muy buena presentación, muy técnica, en donde yo y algunos como yo, ya por eso invitamos a nuestros expertos técnicos y nos va a dar un resumen muy bien establecido con novedades del país, ¿no? Alemania en ciertos sectores. Comentándoles, como ya Daina comentó, nosotros, no yo, pero Paganini y Habeck, ¿no? Los dos ministros, el año hace un año, en marzo, en Berlín, durante los Berlin Dialogue, no, Berlin, ¿cómo es? Ay, eso es un nombre, aunque es en inglés, pero es bastante largo. Se firmó ese convenio, la Alianza Energética, y ahora la GZ y la Cámara Alemana lo tratamos de llenar con vida. En marco de un side event, en marco de roundtables, ¿no? En donde juntamos a las empresas para que directamente puedan hablar con el BMWK. El BMWK es el Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, o sea, llamámoslo el MIEM alemán.
¿no? Para que también sepan con qué ministerio estamos tratando. Y dentro de esa alianza no nada más tenemos roundtables, eventos, presentaciones, sino también un viaje a Alemania que estamos organizando. Aquí tengo los datos y también les quiero pedir que luego se acerquen, no sé, Nora ya se fue. ¿Sí? Se pueden acercar a mí para el Off-Taker Study Tour Alemania. Eso es un anuncio, se va a llevar a cabo en septiembre de 23 al 26 en Alemania, en donde, por ejemplo, visitamos empresas como ThyssenKrupp, visitamos a empresas como BASF, también a un parque químico que se llama Höchst en Frankfurt. Entonces, no nada más están las actividades que estamos haciendo acá, sino tratamos de llevar uruguayos, empresas uruguayas interesadas en un Off-Taker Study Tour en hidrógeno verde a Alemania. Entonces están todos muy invitados si quieren no nada más conocer la parte técnica, sino comerse unos buenos pretzels, tomar las cervezas alemanas de todos hablan y simplemente respirar aire en Frankfurt, en Kassel, vamos a Hamburgo, vamos a Ludwigshafen, donde está BASF, va a ser una muy buena oportunidad. Entonces, con eso quiero dar la invitación a Ignacio. Te ves un poco cansado, ya mucho laburo, ¿no? Pero estamos muy agradecidos que estás con nosotros y con la AUH, la cámara forma parte de las cámaras que apoyan a la asociación, porque a nosotros nos dio muchísimo gusto, ¿no? Que también acá en Uruguay se creara una asociación de hidrógeno y tenemos empresas alemanas que tienen interés en el tema y vamos a colaborar mucho más. Bueno, sí. Gracias, Kira. Como comentaba Kira, a continuación va a presentar el primer presidente de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno, del cual es una muy buena noticia de que se haya creado esta iniciativa. Tiene más de 19 años de experiencia en la empresa Teima, donde ya fue director y gerente por varios proyectos de energía renovable en Uruguay y Brasil. Como ingeniero industrial mecánico docente de la UDELAR, también tiene amplios conocimientos técnicos en este ámbito. Ignacio es director de AUDER y desde enero, como ya les comentaba, funciona esta iniciativa que es la Asociación Uruguaya de Hidrógeno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Simplemente lo que quería transmitirles es la importancia de estos acuerdos binacionales que nos permitan acercarnos fundamentalmente a off-takers y a tecnología. Son las dos cosas que más necesitan los proyectos en Uruguay, sobre todo el primero, vinculados a off-takers, que es lo que podría ser concretar los proyectos. Entonces, todas aquellas iniciativas que podamos apuntalar y promover en esa dirección son más que bienvenidas. Entonces, actividades como esta, actividades como las que tú estabas planteando, son las que debemos seguir impulsando y bueno, agradecer el apoyo continuo de la HK, no solo ahora, sino desde la primera transición energética que han estado presentes, desde los inicios de la energía eólica acá en Uruguay, ha sido permanente el apoyo y continúa siendo muy, muy importante y valorado, ¿no? Vamos a dejar al hombre que es el que sabe. Muchas gracias. Javier, bueno, te presento también, ingeniero Javier Bali de Enertrack. Tiene 15 años de experiencia en la industria energética, especializado en energía renovable, desarrollo de negocios e ingeniería. Amplia experiencia en la dirección de proyectos internacionales, gestión de desarrollo de negocios en energía renovable y análisis experto en el sector de petróleo y gas. Actualmente se dedica al desarrollo de proyectos internacionales de hidrógeno verde y sus derivados. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar hoy acá. El año pasado yo participé virtualmente porque estoy pasado en Berlín, así que el año pasado estaba desde mi casa, traje, pero malla y hawaianas. Hoy me tuve que poner el traje completo. Y por suerte me recibió con lindo clima Uruguay. No me puedo quejar porque es invierno, pero está muy lindo. Me estaba escapando de ese corto verano berlinés, pero estoy contento de estar aquí. Para comenzar, bueno, un poco el foco de mi presentación y de la charla y lo que les quería compartir hoy es
qué está pasando, qué se está armando y qué va a suceder para la industria marítima y aeronáutica alemana en relación a los desafíos de combatir el calentamiento global y el cambio climático. Para dar un poquito de idea de lo que está haciendo Alemania, hay que entender el contexto de la Unión Europea y el contexto completo donde se integra lo que hace tanto Alemania regulatoriamente como la Unión Europea completa regulatoriamente. Así que traté de condensar las 3.175 hojas de regulación. Lo logré en unos 175 poderosos slides, así que vamos a estar acá unas 6 horas. Va a ser como ver El Señor de los Anillos, pero versión limitada, un poco menos divertida. Pero para ir un poquito al grano, en 2019 el Parlamento Europeo declara la emergencia climática, alineándose con lo que se había hablado en el Acuerdo de París en el 2015, buscando los objetivos de que no se alcance el aumento de temperaturas de 1,5 grados por encima de lo que serían las temperaturas que nos transformarían y nos posicionarían en un problema climático que no tendría vuelta atrás. A partir de ahí, la Comisión Europea presenta el Pacto Verde Europeo en busca de la neutralidad de las emisiones para 2050 y plantea esta hoja de ruta para Europa de cómo ir en camino hacia lograr ese objetivo. Y a partir de ahí se aprueba la Ley de Clima de la Unión Europea buscando aprobada en junio del 2021, estas reducciones del 55% para 2030 comparadas con las emisiones de 1990 y buscando finalmente la neutralidad climática en 2050. Cuando vamos a pensar qué implicaciones tiene esto para las industrias marítimas y aeronáuticas, uno dice, son industrias que generan actualmente el 8% de las emisiones de Europa, pero son industrias con mucho crecimiento y que si no se las controla, eso se va a transformar en un problema muy grave y no se van a poder lograr los objetivos. Entonces ahí la regulación apuntó a integrar y que se apliquen progresivamente los acuerdos de las emisiones, el intercambio de emisiones y el control de las emisiones de carbono y que se empiecen a aplicar a vuelos fuera del espacio económico europeo. Y lo que nos importa a nosotros en el mundo de las renovables y en el mundo de los combustibles sostenibles es que se redacta y se promociona la refuel de la European Union de aviación y se empiezan a poner objetivos de Sustainable Aviation Fuel mezclado con los combustibles tradicionales, el jet fuel tradicional. El primer objetivo que se impone es un 2% de cuota de SAF para 2025 y hay una curva de proyección de eso que lleva a un objetivo de 70% de SAF en 2050. Cuando hablamos de un 2% de SAF en 2025, estamos hablando más o menos de 1 millón de toneladas, por ejemplo, de e-kerosene, combustible que se podría hacer a partir del uso de hidrógeno renovable, es decir, hidrógeno generado con la electrólisis de electricidad renovable proveniente de eólica o de solar, o combinada de eólica y solar. Luego, cuando nos vamos a volúmenes de 70% a 2050, hay que empezar a estimar distintas curvas de crecimiento de la producción, pero podríamos estar hablando de 60 millones de toneladas de e-kerosene para hacer el combustible SAF utilizado ahí. Hoy en día en el mundo existen otros combustibles SAF, por ejemplo, hay una empresa muy grande finlandesa, se llama Neste, que ya está en el rubro de los combustibles derivados de reutilización de residuos orgánicos, reutilización de aceite de cocina, y ya tienen una producción importante. Pero eso es, digamos, otro camino del SAF, no es el camino de la eólica y solar generando hidrógeno verde. Pero todo es lo que se necesita, esa combinación es lo que está buscando la Unión Europea y Alemania para poder bajar las emisiones de la industria aeronáutica. Y después, bueno, también otra medida que se posiciona es el etiquetado del rendimiento ambiental de los vuelos para generar conciencia en los consumidores, en los pasajeros, de bueno, el vuelo que estás haciendo, cuál es la huella de carbono, la empresa que estás tomando, cómo son sus operaciones, qué combustible utiliza, cuál es la eficiencia de sus equipamientos y sus operaciones. Empezar también a generar una conciencia más grande en la gente, porque si solamente lo dejamos a la definición de las empresas y no hay una presión de la gente, se sabe que no va a alcanzar el empuje. Luego, para la industria del transporte marítimo, de nuevo también la inclusión de la industria en los sistemas de intercambio de bonos de emisiones.
Y aquí lo que nos importa a nosotros en el mundo de las renovables, los objetivos de mezcla de combustibles que se le posicionaron a la industria marítima. De nuevo, como la regulación de refuels de la aviación, se instaló la Fuel European Union Marítima, que se aplica a buques que operan en el espacio económico europeo, buques de más de 5.000 toneladas brutas, y se le impuso aquí una reducción de las emisiones utilizando como año base el 2020. Entonces ahora para 2025 se le solicita un 2% de reducción, en 2030 es 6%, en 2035 es 14,5% y finalmente 80% en 2050. ¿Cómo van a ir en búsqueda de esta reducción de emisiones? O sea, aquí no es una cuota de combustible, sino una obligación de reducir sus emisiones a los operadores de distintas formas. Por ejemplo, hay dos caminos en lo que es combustibles sintéticos verdes, que sería el amoníaco verde y el metanol verde. Después ir en búsqueda de mayor eficiencia en sus equipamientos, en la utilización de tecnologías que sean menos emisoras. Cuando hablamos de objetivo de 2% de reducción de emisiones de CO2 en 2025, significaría, por ejemplo, que la industria marítima europea empezara en 2025, si lo quiere lograr vía, por ejemplo, metanol, o sea, metanol verde generado con hidrógeno verde, sería que empezaran a consumir, a utilizar 2 millones de toneladas anuales de metanol verde. Y luego, de nuevo, esa curva de crecimiento, de la reducción solicitada, dependerá de las expectativas y las curvas de crecimiento de la demanda, de la operación portuaria, de la operación de los buques y de los caminos que lleven las distintas compañías para lograr esas reducciones de emisiones, ya sea los dos grandes pilares en cuanto a combustibles que maneja la industria marítima, es ir a través del amoníaco verde y del metanol verde. Una facilidad que tiene extra el metanol verde es que los barcos que normalmente operan sus motores con combustible marítimo pesado habitual requieren una incorporación de un equipamiento no muy sofisticado para transformar esos motores en motores duales que pueden operar con metanol verde, con metanol, y se hace para que sea con metanol verde. Así que ahí hay una ventaja, digamos, constructiva y de complejidad tecnológica que tiene el metanol verde por encima del amoníaco verde en esta semicompetencia que se puede dar para ver quién se posiciona como el líder del camino de las reducciones de la industria marítima. A su vez, la industria marítima en Europa tiene también que cumplir con los estándares de la Organización Marítima Internacional, que también le impone reducciones muy fuertes que están empujando en paralelo, y por eso desde nuestra visión la industria marítima está tomando más el liderazgo por encima de la industria aeronáutica en la reducción de sus emisiones, en la implementación de combustibles verdes. Y bueno, obviamente el paquete incluye también tener las instalaciones y tener la infraestructura renovable y de manejo de combustibles verdes en los puertos para poder hacer este manejo logístico. En cuanto a Alemania, bueno, lo que mencionábamos antes, Alemania se está poniendo objetivos que por supuesto tienen que estar alineados con lo que define la Unión Europea. Alemania no va a estar coordinando una cuestión en la Unión Europea y haciendo algo distinto internamente. Cuando hace algo distinto internamente, en realidad es que Alemania se pone objetivos más intensos y más acelerados. Por ejemplo, Alemania quiere llegar a su neutralidad de emisiones no en 2050, sino en 2045. Entonces, en ese tipo de cuestiones me parece muy sano y muy honesto lo que hace Alemania, decir, yo soy el motor económico de la Unión Europea, yo tengo la capacidad de traccionar más rápidamente este desarrollo, de ir a la vanguardia y empujarlo para que se acelere, entonces me pongo objetivos y metas más desafiantes. En cuanto a SAF, sigue siendo lo mismo, lo del 2% para 2025, la misma curva de crecimiento. Y después también lo que hace Alemania no solo es incentivar a las empresas o forzar a las empresas a través de ponerle cuotas, sino ayudar y colaborar en el armado y en el despliegue, en la planificación de la infraestructura requerida y del desarrollo tecnológico requerido para que todas estas transformaciones de las industrias, esta decarbonización de las industrias se produzca. Y ahora para ir de Alemania a Uruguay,
quisiera como pensar un poco la visión global, ¿no? Porque nos integra el mundo entre Alemania y Uruguay. Y el mundo, porque esto no es ni un problema de Europa ni un problema de Sudamérica, la cuestión climática es una cuestión que nos ocupa a todos en el planeta. Entonces, en un momento en que hemos logrado una alineación a través de la ciencia y un entendimiento en las distintas regiones del planeta de que necesitamos hacer algo para no pasarnos de los 2 grados y para llegar a la neutralidad de emisiones en 2050, la solución que la ciencia entiende que es la más fácil o la más rápida, la más eficiente, es a través del desarrollo de las energías renovables y la intensificación de los parques y de la operación que tenemos actualmente. ¿Qué necesitamos para lograr la neutralidad de emisiones en 2050? Si hoy sacamos una foto a todos los parques eólicos y solares instalados en el mundo, en 2050 deberíamos tener 5 veces más. Deberíamos quintuplicar el tamaño de la generación renovable en el mundo. Ahora bien, no podemos utilizar esa energía eléctrica renovable en forma directa y de esa manera decarbonizar todas las industrias, decarbonizar todos los sistemas de suministro. Eso no funcionaría porque hay un montón de feedstock, un montón de inputs y de materiales que utilizan muchas industrias que ahí tienen su huella de carbono y que no se pueden reemplazar por electricidad. Y ahí es donde aparece la oportunidad para el hidrógeno verde. Entonces esa foto a 2050 requeriría que una parte de esa energía eléctrica se utiliza directamente, esa energía renovable se utiliza directamente como electricidad, y una parte se va a hidrógeno, a una foto que debería ser en 2050 con una producción mundial de entre 500 y 600 millones de toneladas. Y nuevamente ahí van a aparecer, y aparecen, y es el desarrollo actual en vista a ese volumen a 2050, lugares donde se va a utilizar directamente el hidrógeno, lugares como es Alemania y como es Europa, donde se están desarrollando pipelines de hidrógeno para transportarlo eficientemente internamente, desde donde se pueda producir al costo más bajo, a donde se pueda utilizar como input y como combustible o como suministro hacia otros procesos posteriores. Y luego aparecen las oportunidades de los derivados del hidrógeno. Amoníaco verde, hierro verde, con mineral de hierro reducido con hidrógeno, y los derivados de carbono, que son la gran oportunidad de Uruguay. El metanol verde y el kerosene, el Sustainable Aviation Fuel del hidrógeno verde. En el metanol, que tiene una oportunidad muy importante para la industria marítima, hoy en día el mundo consume anualmente 110 millones de toneladas anuales de metanol, fundamentalmente 99% metanol estándar, metanol tradicional, fósil, de refinerías. La visión es que este es un combustible, es un insumo de muchas industrias que tiene una proyección de crecimiento anual de 6%, lo que lo llevaría a que en 2050 se estarían consumiendo 500 millones de toneladas. Y ahí aparece un despliegue en el que ese crecimiento no se produce por una expansión del uso de combustible fósil, sino por una expansión del biometanol y especialmente del imetanol. O sea, el metanol que se produce con hidrógeno de electrolizador con electricidad renovable verde. Y por supuesto que ahí es donde vemos la gran oportunidad, primero para la industria marítima y luego también para la industria de aviación, cuando uno luego de haber generado este metanol verde va y produce jet fuel. También hay otras industrias que son consumidoras hoy en día de metanol que también van a ser demandantes de ese crecimiento y de esas oportunidades del metanol verde. Y ahora sí, yendo de esta visión del mundo hacia las oportunidades de Uruguay, como bien lo manifestó la hoja de ruta del hidrógeno verde de Uruguay, Uruguay tiene unas condiciones excelentes de eólica, muy buenas de solar, zonas con excelente complementariedad, lo que significa que uno puede posicionar allí una producción combinada de parque eólico, de parque solar y que se complemente esa generación muy bien para alimentar de electricidad verde a los electrolizadores y poder producir hidrógeno verde a costos muy bajos. En ese sentido, la combinación y la calidad del recurso de Uruguay es muy superior a países que van a estar desarrollando y están desarrollando intensamente esta industria en Europa. Con lo cual las características técnicas y la capacidad técnica para hacerlo en Uruguay es absolutamente competitiva y por eso nosotros en Enotrac apostamos a desarrollar aquí en Uruguay. Y otro insumo que es clave cuando uno piensa en metanol y en Sustainable Aviation Fuel, en kerosene, es la necesidad de dióxido de carbono para hacer esas transformaciones del hidrógeno verde y convertirlo en esos derivados.
carbono CO2 que tiene que ser de origen biogénico, CO2 que tiene que ser de residuos, que no tiene que ser un greenwashing, no tiene que ser que alguien va y planta algo para quemar eso y genera un impacto ambiental negativo, sino tiene que ser que estamos limpiando algo que ya es un residuo para el planeta y ahí lo estamos reconvirtiendo en un combustible verde. Y esa capacidad, si vamos a volúmenes, estamos hablando de que Uruguay tiene hoy en día una producción, una capacidad de biomasa de 10 millones de toneladas anuales de CO2, y con eso se podría hacer 3 millones de toneladas anuales de ikerosén, que es el equivalente al 30% del combustible que consume hoy en día toda la industria de aviación de Alemania. O sea, estamos hablando de números significativos, estamos hablando de volúmenes importantes que tiene Uruguay para poder posicionarse en este mercado en el mundo y de mucho interés para Alemania. Y cuando pensamos en las relaciones de Alemania con el mundo, en las relaciones de Alemania en sus suministros de abastecimientos de combustible, históricamente, como ha sucedido en el mundo, el mundo se abastecía de combustible fósil y había un gran predominio en esa geopolítica de países que no son, o que están bastante lejos de ser democracias parlamentarias, de democracias completas. Y hoy en día, cuando Alemania posiciona y piensa su replanteo de sostenibilidad de su abastecimiento de combustible, no solo la sostenibilidad técnica, sino la sostenibilidad democrática, la sostenibilidad política, la sostenibilidad de las relaciones que establece con el mundo. Entonces, a Alemania, a partir de la búsqueda de abastecimiento de combustible verde en el extranjero, se le reposiciona y define ir en búsqueda de conexiones y vínculos con países que tienen una fortaleza democrática, y que ahí es una gran oportunidad de nuevo en la que Uruguay se posiciona, y es un valor que tiene Uruguay no solo dentro de la región de Sudamérica como líder en su estabilidad política, en su cohesión social, en su cohesión partidaria, sino en el mundo. Los indicadores democráticos de Uruguay están en el top mundial, y eso nuevamente lo posiciona como un socio para Alemania, un socio de largo plazo, porque cuando hablamos de todos estos proyectos, cuando hablamos de las curvas de desarrollo 2050, estamos hablando de inversiones que requieren décadas hasta repagarse y que requieren confianza y que requieren compromiso. Y ahí es donde Uruguay tiene una marca país que a Alemania lo hace sentir tranquilo y confortable de poder vincularse y poder desarrollar trabajo en conjunto apuntando a estos objetivos de largo plazo. Y finalmente tengo que hacer un poco de publicidad de lo que estamos haciendo en Enertra acá, porque si no me matan. Nosotros estamos trabajando, aplicando todo esto que yo digo que se ve en Alemania y que la empresa entiende, que es Uruguay tiene una gran oportunidad para desarrollar, primero aprovechar el potencial eólico y solar, que no tiene otra oportunidad para el país, porque el país no necesita en este momento un desarrollo gigante de cientos de megas eólicos y cientos de megas solares internamente. El grid de Uruguay es de los más limpios del mundo, circulan en promedio más de 90% de energías renovables, considerando las hidro, en su sistema. Entonces, en este momento Uruguay no necesita decarbonizar su red interna eléctrica como muchos otros países los necesitan. Pero todavía siguen habiendo amplias zonas con excelente recurso eólico y muy buen recurso solar, cuya oportunidad es el hidrógeno verde y los derivados. Y eso es lo que vimos con Enertrac, y venimos trabajando en nuestro proyecto Tambor en Tacuarembó, en una zona de excelente complementariedad, donde tenemos la oportunidad de en el futuro estar produciendo hidrógeno al costo más bajo dentro del país. Y luego, con ese hidrógeno y el CO2 que vamos a recibir, hacer la síntesis de metanol, producir metanol y exportarlo, y ojalá en el momento que entremos en producción ya se empiece a desarrollar pronto un consumo, una industria y consumidores locales que estén dispuestos a pagar el Green Premium, y que podamos también estar ayudando a incorporar los combustibles verdes dentro del país. Pero desde ya que todo esto se puede lograr gracias a una visión de largo plazo, un entendimiento y un alineamiento y una voluntad de trabajo, y lo que ha encontrado Enertrac en Uruguay es eso, la capacidad de la gente, la visión de largo plazo, de que esta es una oportunidad que puede ser un gran transformador para el país, una industria renovable, una industria que está desarrollándose en este momento en el mundo, y que Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse con acuerdos de largo plazo con países del tamaño, de la envergadura y de la responsabilidad de Alemania. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Súper. Muchas gracias, Javier, por la presentación.
Al inicio habíamos dejado un WhatsApp, el cual acabo de revisar y no hay preguntas, pero quisiera insistir, pueden tomar el micrófono y quien quiera hacer una pregunta a Ignacio o a alguno de los que acaba de presentar, siéntase libre, así que adelante, no sé si alguien quiere consultar. Mira, yo tengo preguntas en lo personal que igual me gustaría consultar a Enertrack. Tú, Javier, ¿qué aprendizaje y mejores prácticas crees tú que pueden ser transferidas tanto de Alemania a Uruguay o de Uruguay a Alemania en la descarbonización del transporte? Vemos que es una prioridad en ambos países y Uruguay ha avanzado harto con los cargadores y va en esa dirección. Bien. Creo que a mí lo que me gusta al estar basado en Berlín y ya llevar unos años allí y estar mucho, si bien yo estoy trabajando fundamentalmente para la región, para Latinoamérica, en el equipo y en la gente que está en la empresa allá, hay equipos que están para Alemania, para otras regiones, y nos gusta mucho hacer el intercambio y entender cómo se pueden trasladar esas mejores prácticas. A veces lo que vemos, el desafío en Alemania es que Alemania, como planifica de muy largo plazo, empieza a posicionar procedimientos muy robustos y eso a veces genera quizás un enlentecimiento de la capacidad de desarrollar algo que necesitamos que se desarrolle urgentemente. Entonces a veces nos ponemos sobreprocedimentales internamente. En cambio acá, en Sudamérica, a veces lo queremos resolver ya, lo atamos con alambre y vamos para adelante. Y los objetivos pisan a los procedimientos. Y es como hay que lograr el objetivo, no importa el procedimiento. Y me parece fabuloso cuando podemos lograr esa coexistencia, esa convivencia y ese intercambio en el que definimos, hay que encontrar un punto medio. Y en ese punto medio tenemos que tratar de no ser sobreburocráticos, pero tener los procedimientos clave y los procedimientos estándar para que las cosas avancen con certezas. Y creo que ese tipo de intercambio es el que nutren mutuamente, que provienen de diferencias culturales y es lo que nos enriquece, el encuentro y el escuchar al otro y el tratar de alimentarse del otro. Súper. Bueno, yo esa pregunta la hacía porque en el marco de la Energy Partnership nosotros tenemos la cooperación entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el BMWK. Entonces, esas son tipos de preguntas que se hacen cuando gente de Uruguay va a Alemania, qué puede aprender Alemania de Uruguay o al revés. Y creo que hay mucho todavía por explorar. Y en cuanto al sector privado, desde tu experiencia como desarrollador, quisiera consultar cuáles son los principales desafíos técnicos que han enfrentado como desarrolladores en Enertrack para la implementación de soluciones de descarbonización del transporte. Bueno, creo que el mundo ya desarrolló mucho conocimiento de la eólica y solar. Entonces ya no es novedad, no asusta cuando uno va a plantear un proyecto, cuando uno va a buscar. Incluso lo que pasa allí es que muchas veces nos vienen a buscar empresas como Enertrack, porque Enertrack hace 30 años que desarrolla desde Greenfield, o sea, desde la iniciación más prematura, hasta luego obtener todos los permisos, hacer todas las ingenierías, comprar los equipamientos, gestionar y luego manejar la construcción y luego operar. Y Enertrack es tan bueno que opera parques de otros. Entonces esa es una industria totalmente establecida en el mundo donde hay mucho conocimiento ya volcado. Cuando vamos hacia el transporte y cuando tenemos que hablar de combustibles, empezamos a incorporar electrólisis y electrólisis de escala. Hasta ahora los electrolizadores venían siendo de menos de 1 megawatt. Nosotros en los tamaños de desarrollo de proyectos estamos en las decenas y en los cientos de megas, e incluso los proyectos apuntan siempre a llegar en el futuro a los gigawatt, porque ahí desarrollan todas sus economías de escala. Entonces ahí estamos traccionando un desarrollo tecnológico de los fabricantes de electrólisis que los estamos apurando, y lo que quizá sucedió con la industria eólica hace 20, 30, 25 años atrás, es lo que le estamos empujando a hacer ahora a la industria de electrólisis. Lo mismo, por ejemplo, con la industria de captura de dióxido de carbono, de emisiones de carbono. Entonces, esa otra industria que también hasta ahora era una industria muy boutique, muy específica de ciertos casos en particular, y ahora se está buscando acelerar su desarrollo, que rápidamente empiecen a optimizar sus métodos de fabricación, sus métodos de instalación, encontrar curvas de economías de escala y optimizar todo. Entonces, es un momento en el que se le está pidiendo un empujón de aceleramiento a varias industrias, como que crezcan más rápidamente de lo que una curva normal de desarrollo ideal se planificaría. Claro, un tema que toca mucho Michael Liebrecht de Bloomberg New Energy Finance, como las curvas
se desarrollen las tecnologías. Y en ese ámbito también solo comentar de que, por ejemplo, la tecnología DAC se pretendió hacer en un proyecto en el sur de Chile y se compró el DAC, pero como tú dices, se fabrican de manera tan boutique, en los países que se fabrican a condiciones de ambiente, se hizo en Estados Unidos, y después cuando lo llevaron, que esto fue en el sur de Chile, lo probaron en 5 grados con humedad relativa de Magallanes, no funcionó. Entonces son cosas que se tienen que hacer en el lugar y todavía queda mucho por aprender para justamente lograr la economía de escala y la eficiencia y precios competitivos, porque si no se desarrolla esa tecnología, van a haber muchos países que se van a quedar afuera, no Uruguay, porque Uruguay tiene muchas fuentes de carbono biogénico que es más barato. Entonces es una ventaja que tiene el país sin duda en la región, aparte de todos los índices que tú comentas, de libertad civil, estabilidad política, movilidad social. Eso. Daina, ¿tienes una consulta? DAC es captura directa de aire de la atmósfera. En la misma dirección sería mi pregunta, porque tú en una slide mostraste de que 2% hasta el próximo año, hasta 2025, tienen que ser con SAF. Me gustaría saber cuál es tu opinión de si eso realmente es factible y qué rol puede tener Uruguay en eso. Es factible que las empresas cumplan con ese objetivo, pero todavía no con el e-kerosene. Todavía no se desarrollaron a la velocidad que se esperaba y se pusieron en operación los proyectos de e-kerosene, o sea, los proyectos que van a ser combustibles SAF a partir de hidrógeno verde. Pero como comentaba ahí yo antes, hay otras formas de Sustainable Aviation Fuel, que es, por ejemplo, lo que hace esta empresa grande de refinería Neste, que utiliza, por ejemplo, residuos de aceite de cocina, que lo recicla y con eso hace combustible. Entonces, ahí van a poder cumplir de esa manera. Pero lo que es el desarrollo, que es lo que queremos, el e-kerosene, ese todavía va a llevar tiempo. O sea, ese no estaría listo en este momento para que el año que viene pudieran cumplir con ese 2% de objetivo. Y para Uruguay, como había mostrado en un slide, el potencial es gigante. La tecnología para producir el e-kerosene, que es el proceso Fischer-Tropsch, es una tecnología compleja, más compleja que la síntesis de metanol. Yo creo que la primera instancia de Uruguay es desarrollar más los proyectos de metanol y al ir desarrollando aprendizaje, ahí ir hacia el crecimiento en e-kerosene. Pero el potencial es muy grande. Como mostraba antes, podríamos abastecer aquí en un futuro el 30% de la demanda actual de Alemania de combustible de aviones. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, yo tengo la última. ¿Cómo ves tú la cooperación en este momento de desarrollo y de frontera tecnológica entre incluso privados que podrían ser rivales, produciendo combustibles sintéticos? ¿Cómo lo ve ENERTRAG colaborar con otros proyectos de manera de aprender y lograr escalar esto y que ocurra? Es una muy buena pregunta porque, a ver, cuando nosotros vemos los objetivos y que son muy grandes y que el tiempo no es tanto, o sea, nosotros vamos a parpadear y 2050 va a estar ahí. Si solo nos posicionamos en la modalidad de pura competencia, de competencia capitalista extrema, para mí esto no se va a lograr. Y además, un cambio de paradigma, si solamente vamos a hacer un cambio de paradigma como especie humana de no hay que usar combustibles fósiles y hay que usar combustibles verdes para salvar al planeta, pero vamos a seguir compitiendo canibalísticamente y despiadadamente, no estamos haciendo el cambio completo. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para las empresas para demostrar su espíritu de cooperación, para demostrar que cooperando se pueden lograr estos objetivos realmente y más aceleradamente. Y yo creo que, como todo, hay empresas que tienen mayor voluntad de cooperación, hay empresas que son un poco más restrictivas. ENERTRAG en cada proyecto que encara a lo largo del mundo siempre busca, siempre los hace en cooperación con socios, buscando alta complementariedad. Como diciendo, vamos ambos o los más de un socio que integran un consorcio a aportar todos, no a solaparnos fuertemente. A veces hay algunas áreas de solapamiento porque hay empresas que están activas en distintas unidades de negocio, pero yo lo que he vivido hasta ahora en ENERTRAG, no solo por los proyectos en los que yo estaba involucrado, sino por lo que he visto en otros equipos, es que la voluntad siempre es de cooperación porque el entendimiento es ese. Si solo competimos, esto no se logra. Si competimos y fuertemente cooperamos, estos objetivos son alcanzables. Súper, muy buena respuesta y nada, aplausos por favor, tan amables por venir. Gracias. Con eso cerramos, gracias por venir.